1.300.000 pesos por 15 días de carga para 150 autobuses. ¿Por qué no evaluar mejor antes de hacer esa compra? Porque es un negocio. Las necesidades imperiosas de la educación pública no tienen nada que ver con el transporte escolar. El costo del transporte escolar es superior a lo que se presupuestó este año para construir las aulas con esa gestión que hoy lo dirige. Aquí nosotros no preveemos ni una mejor educación. ¿Y cuáles son los sectores que protegen a Ángel Hernández sobre las niñas que han sido abusadas? Indicando como que él puede decir, ya eso pasó. O sea, mi hermano, usted es un indolente. Amigos, bienvenidos a esta entrega especial con el profesor Juan Valdés. Él pertenece al Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores. Bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias, José. Es un placer estar contigo. Gracias de corazón. Antes de comenzar con la entrevista, quiero agradecer al Observatorio de Medios Digitales de la República Dominicana, quien me reconoció con el premio el Gran Premio Nacional del Periodismo Digital del año 2024. Agradecer de corazón a todas las personas, a todos los medios que también han publicado la información, y esto nos compromete con un periodismo cada vez más responsable. Queremos que usted, por favor, nos diga en qué consiste esta licitación que hizo el Ministerio de Educación para adquirir vehículos eléctricos y que reseñan algunos colegas, como los hermanos de Somos Pueblo, que están estacionados en Santiago y que no se incluyó un sistema de carga para los mismos. Bueno, la denuncia sobre los cargadores para los autobuses del sistema de transporte escolar fue hecha ya hace meses. Luego se intentó desmentirla diciendo que había un error numérico. Sin embargo, es muy obvio, cuando tú ves lo infuncional que ha resultado el transporte escolar con esos autobuses eléctricos, que esto no se planificó adecuadamente. En realidad, se trató de adquirir 150 autobuses, de los cuales solo 60 pueden ser utilizados continuamente por un tema de recarga. Son autobuses que por el span de tiempo de 24 horas que tú puedes utilizar para recargar ese número de cantidad de autobuses versus el tipo y la clase de cargador que tienen, que son alquilados, porque ni siquiera ahora mismo son propiedad del ministerio, es imposible utilizar los 150 autobuses diariamente. Una planificación pésima y una compra totalmente inadecuada a la vez. Hay que prestar atención a que en este caso se ha licitado, y más que una licitación fue un proceso por excepción, utilizando un mecanismo que se llama el llamado a expresión de interés, a ver quién en el mercado podría suplir el servicio. Sin embargo, estamos hablando de un contrato por 1.300.000 pesos por 15 días de carga para 150 autobuses. Al final, aparentemente, el tiempo no les da para cargar más de 60. Y cuando tú calculas, cada uno de esos autobuses sale a 577 pesos al día su recarga. Tiene poco sentido cuando tú lo comparas con un vehículo que no es eléctrico también. Lo que sucede, José, en general, porque estamos hablando del transporte escolar, que a propósito es una inversión que no tiene sentido porque el transporte escolar no es una prioridad de la educación pública dominicana. Cuando tú revisas los estudios como este sobre las condiciones en que inicia y termina el año escolar, las necesidades imperiosas de la educación pública no tienen nada que ver con el transporte escolar. Pero ¿a quién beneficia este negocio de estos autobuses eléctricos? Porque si se hace una licitación para vehículos de este tipo, lo primero es que se tiene que tener es una estructura y no inmediatamente salir a pagar pues por fuera quien socorra lo que debió estar dentro de esa licitación. Es que para el programa de transporte escolar no se hizo un estudio, no se hizo una investigación, no se hizo un análisis de factibilidad. Ahí hay un negocio, ahí hay una compra. Pero si usted analiza de nuevo cuáles son las necesidades de las escuelas públicas, que son básicas, como el agua, el mobiliario, la ventilación, los libros de texto, la alimentación, la infraestructura, esas son necesidades imperiosas. El personal humano, que todavía tenemos un déficit enorme de docentes, de personal de mantenimiento, de supervisión y control de la calidad. La compra de autobuses es muy obvio para quienes trabajamos día a día en el sistema educativo público, que no ha sido más que un negocio.
Cuando tú analizas cuántas personas se benefician de este sistema de transporte, no son más de 100,000 estudiantes. Eso equivale a menos del 5% de la población escolar del sistema público. Y cuando tú ves que se ha invertido más de 9.500 millones en comprar autobuses para transportar a menos del 5% de la población escolar, esto no tiene sentido y obviamente no es más que un negocio. Pero ¿cuáles se benefician? ¿Cuáles son las empresas, profesor? Bueno, realmente... ¿Se están beneficiando directamente de la compra y el alquiler, más alquiler que compra de esos autobuses? No, pero también la OMSA. La OMSA está participando. Y si el mismo Ministerio de Educación, o sea, ¿por qué no evaluar mejor antes de hacer esa compra? Porque es un negocio. Y cuando tú quieres hacer un negocio no te interesa evaluar. Tú tienes miles de millones en alquiler de vehículos. ¿Qué sentido tiene usted pagar más de 2.000 millones al año alquilando vehículos para transportar? Escuchen bien esto. El costo de transportar a los estudiantes es casi el triple comprando y alquilando autobuses que si usted le diera a los niños el dinero diariamente para ser transportado. Vamos a estimar que un pasaje de ida cuesta 50 pesos y que tú a esos 100,000 estudiantes les das diariamente 100 pesos, que son al final del año escolar unos 2.000 pesos anuales. Pues en este caso al Estado le sale en más de 4.500. O sea, el Estado en el transporte escolar no se está ahorrando nada ni le está ahorrando nada a los estudiantes, porque está gastando el doble de lo que gastaría si le diera a esos 100,000 estudiantes el dinero en efectivo para el pasaje. El argumento es el tema del mantenimiento. No, yo te reitero, ahí no hay ningún argumento válido, ni mecánica, ni técnicamente, y mucho menos financieramente. Porque te reitero, muchos de los lugares donde se está dando transporte escolar son lugares sobrepoblados, que si tú lo analizas, no son los lugares más aislados de un pueblo, de un camino vecinal, donde sí tú te vas, por ejemplo, a las autopistas del sur y tú encuentras siempre muchos estudiantes caminando. Pero son áreas urbanas, Santiago, San Cristóbal, Santo Domingo, que ya están sobrepobladas de autobuses y también de carros. O sea, el transporte escolar realmente no tiene ningún sentido en términos financieros. En términos de costos para el Estado, tampoco. Porque ¿qué tú estás gastando? Casi el triple de lo que tú gastarías si le das al niño el mismo dinero para que se transporte en un transporte público. ¿Y qué va a pasar con esos autobuses eléctricos que no se están usando? Sería mejor que ellos, reconociendo que no tienen las estaciones de carga, las instalen en las mismas escuelas, que hay algunas escuelas que ya tienen paneles solares, o que vendan esos autobuses y recuperen parte de lo que ya han gastado y lo den en otros mejores servicios a los estudiantes. No es simplemente el tema de los autobuses eléctricos, también los de combustión. Cuando tú haces un análisis de costos, tú te das cuenta que mantener una infraestructura de transporte, si al fin es que el niño se transporte, no tiene sentido en términos económicos. Porque es que tú estás gastando casi el triple de lo que gastarías garantizándole a esos niños en transporte público la misma solución. Encima están los costos de mantenimiento. Y estamos hablando de que, por ejemplo, autobuses eléctricos son una tecnología para la cual en este país no hay una infraestructura desarrollada para mantenimiento, reparación. Ahí hay un grupito de un nicho de mercado que se va a beneficiar. Los que trabajan con el área de vehículos eléctricos. Pero no es el Estado el que se beneficia, ni son los estudiantes al final, porque eso tiene un costo de operación. Y el día, por ejemplo, que se daña uno de estos vehículos, que son de tecnología avanzada, en este país tampoco tenemos una infraestructura para esa cantidad de vehículos, para darle mantenimiento. El mismo ministerio no lo tiene, tampoco. Ese es un mercado nuevo, es una tecnología nueva, y nosotros insistimos en lo siguiente. ¿Es el transporte escolar una prioridad? Permítanme informarles que el costo de inversión en el transporte escolar para 100,000 estudiantes es el triple de lo que el gobierno hoy gasta en formación docente para 100,000 docentes. ¿Qué es más importante? ¿La formación y capacitación del magisterio o el transporte escolar a un grupo
reducido de estudiantes, porque aunque ha dicho nuestro querido gobierno que el transporte escolar se va a llevar a toda la población escolar, eso es imposible. ¿Y qué costo tendría eso mismo? Llevar a toda la población el transporte. Si usted lleva el transporte escolar a toda la población estudiantil, a los 2.2 millones de estudiantes que tenemos en el país, usted tendría que agotar el 45% del presupuesto total del Ministerio de Educación. Señores, hoy en investigación se gasta menos del 1%. En formación y capacitación del magisterio se gasta menos del 2%. O sea, las áreas principales de la educación aquí no le dedican ni siquiera un 5% del presupuesto anual del ministerio. La calidad del gasto del 4% es lo que aquí está en cuestionamiento. ¿De dónde le ha salido a la presente gestión del Ministerio de Educación gastar más en transporte escolar que en formación del magisterio, que en investigación y que en alimentación escolar? Al final. Es por eso que vemos esos pésimos resultados año tras año de organismos internacionales y también aquí a nivel local. Mira, donde es cada vez más deficiente, donde los estudiantes están reprobando. Esta misma semana salió un informe de que los estudiantes están reprobando. Bueno, tenemos la peor calificación en pruebas nacionales de los últimos años. Algo peor, la brecha entre los estudiantes del sector privado y el sector público se está ampliando. O sea, esta es una gestión que ha ido reproduciendo y ampliando la inequidad social en términos educativos. Cuando tú revisas los indicadores de eficiencia de la educación pública y tú comparas el año 2019 con el año 2024, aquí tenemos más estudiantes reprobando, tenemos más estudiantes abandonando la escuela, más que antes, por un 2, un 3 y un 4%. También la tasa de completación de la escuela y de cobertura. Hoy tenemos menos cobertura escolar y menos estudiantes que hace 5 años en la escuela. Algo que no tiene sentido. Cuando tú ves que hoy, 2024, tenemos más de 7.400 aulas faltantes en las escuelas públicas, déjame explicarte algo muy importante que el pueblo debe saber. Señores, el costo del transporte escolar es superior a lo que se presupuestó este año para construir las aulas de las escuelas públicas. O sea, usted busca el presupuesto para construir las aulas de este año 2024, un país que le faltan miles de aulas, y lo que se gastó en transporte escolar, que superan los 9.500 millones, es más que lo que se presupuestó para construir las aulas de este año. Entonces, ¿cuál es la prioridad? ¿Las aulas o los autobuses? Pero también usted en ese informe que yo he leído también presenta datos de las condiciones de la escuela, donde no tienen, muchas veces no tienen ni siquiera un baño en condiciones dignas. Wow. Hay cientos de escuelas que ni siquiera agua poseen, que no tienen recursos didácticos adicionales, como una pizarra inteligente, como internet. No, en términos de tecnología. Como una butaca adecuada. No, el mobiliario escolar, señores, acá es de miseria. La gente tiene que entender qué es el aprendizaje y cómo se dan condiciones que propicien aprendizaje. Siempre he dicho que el aprendizaje comienza a través de los sentidos. El aprendizaje es en primera instancia sensorial. Si el medio ambiente en el que el niño es llevado, la niña, a aprender no es adecuado, los sentidos y la razón no van a funcionar adecuadamente. Las escuelas públicas son como guarderías, donde se lleva a los niños a guardarlo durante 8 horas en las condiciones que sean. Y debo aclararles algo, porque el ministro Ángel Hernández ha dicho recientemente a varios medios de comunicación que él entiende que hay un pesimismo sobre el futuro de la educación dominicana. Señores, no es un tema de pesimismo, es un tema de objetividad. Usted revisa los indicadores de eficiencia interna y los indicadores de operación del Ministerio de Educación, los indicadores de logros, los resultados de las pruebas diagnósticas de tercer grado, sexto grado y pruebas nacionales. Y nosotros hoy estamos en franco retroceso. Hay más dinero, hay más personal, pero hay menos resultados y hay menos calidad. Y eso no es una opinión de la ADP ni del profesor Juan Valdés. Eso es lo que te dice el tablero de estadísticas e indicadores del mismo Ministerio de Educación. Aquí el gran fracaso de la educación dominicana es de gestión. No tenemos autoridades competentes ni comprometidas. Y tenemos realmente un gran descrédito. Yo hago un llamado al presidente de la República
Porque para aprender hay que querer aprender. Ese es el primer requisito del aprendizaje. Y en las condiciones en que hoy opera el Ministerio de Educación, con esa gestión que hoy lo dirige, aquí nosotros no preveemos ni una mejor educación, ni mejores aprendizajes, ni un mayor compromiso de la sociedad, porque nos han decepcionado. Tenemos una gestión en el Ministerio de Educación plagada de escándalos de corrupción, totalmente ineficiente, y que en los últimos 2 años en particular han ido regresando y disminuyendo todos los indicadores de calidad educativa, más allá del discurso y de la propaganda. Aquí se nos ha dicho que queremos mejores profesores, José, pero recientemente hemos pasado 2 años en una comisión nacional para hacer la evaluación de desempeño docente, para que los más de 130,000 docentes del sistema, incluyendo a los docentes de aula, los directores, los técnicos, los bibliotecarios y todo el personal que tiene que ver con la enseñanza y aprendizaje, sean evaluados para que se les haga un diagnóstico de sus necesidades de desarrollo profesional. ¿Y qué ha hecho el ministro Ángel Hernández y su equipo? Convirtió algo tan serio como la evaluación de desempeño docente en un escándalo de corrupción, tratando de beneficiar a una empresa que es miembro de la misma Comisión de Evaluación de Desempeño Docente, y tuvo el presidente de la República que intervenir y mandar a cancelar ese contrato después que la ADP lo sometió a la justicia y que nosotros en la Asociación de Docentes de Inglés también lo hicimos y lo denunciamos. A ellos mismos autobeneficiándose. Bueno, beneficiando a una empresa. De ellos mismos, de su mismo entorno. Bueno, es una institución que no podía participar en ese contrato porque es miembro de la Comisión Nacional de Evaluación de Desempeño. Claro, no puede ser juez y parte a la vez. Y encima de eso no se hizo un proceso competitivo. Se seleccionó grado a grado y por 599,744,000 pesos. Señores, lo que está pasando con la educación pública acá es vergonzoso. Y yo creo que es hora de que el gobierno dominicano entienda que este pueblo ya está cansado de tanta decepción, de tanto fracaso educativo. Necesitamos autoridades primeramente competentes, no personas que vengan del mundo universitario, como las que hoy tenemos en el Ministerio de Educación, que no dominan nada, que llegan ahí a aprender y a gastar cientos de miles de millones de pesos sin dar ningún resultado. Nuestro país hoy en día es mucho más crítico y está esperando a la población dominicana resultados. Los maestros no pueden solos, las familias no pueden solas. Esto es una conjunción de esfuerzo, pero para eso, José, tienen que haber políticas socioeducativas. Tú lo que ves es mucho negocio, tú no ves muchas políticas socioeducativas. Entonces, lo que se ha convertido el Ministerio de Educación, como decía el economista Apolinar Veloz, es en un ministerio de los negocios, en un ministerio para la compra, pero en educación no hay gran esfuerzo. ¿Y cuáles son los sectores que protegen a Ángel Hernández? ¿Cómo es posible que este se enfrente a una población que lo repudia, a un sector de los maestros que no quiere saber de él, a una prensa también que no está de acuerdo con muchos de sus planteamientos? Esta misma semana se despachó con unas declaraciones sobre las niñas que han sido abusadas en el este del país, indicando como que él puede decir, ya eso pasó. O sea, mi hermano, usted es un indolente. Esa es la respuesta que usted le da como ministro de Educación a la familia de esas niñas que están siendo abusadas en las escuelas. No, y que esas cosas ¿Dónde está su sentido del dolor, de la empatía, de la solidaridad? No, y que nosotros... ¿Cómo que ya pasó y punto? Mire, porque no es suya, azaroso. En la ADP nosotros, en eso participaron 2 maestros, que es algo totalmente condenable. Y la ADP es la que ha exigido que se haga justicia a esa niña, porque no es una sola, son 2, porque hay otra en otra provincia. Entonces, nosotros tenemos que ser muy objetivos acá. ¿Por qué pasan estas aberraciones? Por la falta de un sistema efectivo de control y supervisión de la educación dominicana, porque no es en educación que están en negocios. Porque realmente acá nosotros tenemos una ausencia seria de políticas sociales en la República Dominicana. ¿Y cuál es la vigilancia que tienen esos profesores? ¿Quién se debe encargar de ser veedores, de dar seguimiento a esas denuncias, donde las niñas y los niños puedan también, mediante un buzón, mediante algo donde se les proteja su identidad,
presentar las denuncias gran parte de los profesores que pueden abusar de ellos. Y no solo profesores, porque puede ser una persona de mantenimiento, puede ser un portero, puede ser una persona del equipo administrativo, porque eso no es pertinente a la escuela, eso no es un tema de la escuela per se, sino que es un tema del individuo. Y otra cosa, estamos hablando de hombres, pueden ser mujeres. O sea, los depredadores son de ambos géneros. Yo soy director de un centro educativo y todas estas cosas nosotros tenemos mecanismos efectivos para supervisarlas. Y también, señores, mire, tenemos que entender algo. Con el tema de los abusos sexuales, del acoso sexual, lo que revelan las estadísticas de la Procuraduría General de la República y de las fiscalías del país es que el 85% de los casos de abuso sexual se dan en la casa, no en la escuela. El entorno familiar. Y que lo cometen el papá, el tío, el abuelo. O sea, no son los profesores, no son las profesoras. Ahora, eso no excusa a nadie. Y no debe haber un solo caso. Ni siquiera un caso. Ahora, José, gran parte de esto se da porque en este país también, por llevarse de presiones de grupos religiosos, aquí se ha prohibido la educación sexual formal. Cuando usted desde pequeño educa a una niña sobre su cuerpo, su sexualidad, levanta la autoestima. Quienes caen en estos casos son presa fácil de cualquier depredador. Y eso tiene mucho que ver con la baja autoestima que se genera en el sistema escolar público. Y déjenme explicarles algo. Antes de que usted avance y que no se le vaya la idea, y perdón si me interrumpe, pero a los niños míos en el centro escolar que están, de lo primero que le enseñaron fue a reconocer su cuerpo. Y donde le dijeron incluso que los únicos que podían tocarlo ahí eran su papá y su mamá cuando iban a bañarlo hasta cierta edad. Pero que incluso hasta nosotros, sus padres, tenemos que avisarle a ellos cuando lo vamos a bañar para que ellos estén conscientes de que nosotros tenemos autoridad, pero es una autoridad que incluso es limitada porque los padres no pueden abusar. Nosotros en mi colegio le enseñamos que ni siquiera a sus padres, que deben primeramente, si son sus padres para bañarlos, hasta pedirles permiso, decirles lo que van a hacer. Porque el problema está acá, en que el niño de la escuela pública es una víctima social. O sea, el hecho, porque en los colegios avanzados y privados, esto se enseña, déjame decirte, están como asignaturas inclusive. Pero aquí, en la educación pública, el Ministerio de Educación y el gobierno dominicano, que se comprometió a trabajar esto, ha accedido y ha cedido también a presiones de grupos de extrema religión que entiende que no se debe dar educación sexual formal en la escuela. Señores, el Papa Francisco fue el primero que dijo que había que dar educación sexual formal en la escuela y todavía que hay grupos radicales que no entienden eso. Te insisto, porque ese es un caso de una que se da, pero se dan más casos y de otro tipo. Yo he dicho muchas veces en nuestros estudios del Observatorio Educativo de la ADP que los niños de las escuelas públicas están siendo educados con un complejo de pobreza y con una autoestima muy baja. Porque si tú desde pequeño acostumbras a los niños en las escuelas públicas a desayunar mal, a comer mal, a tener malos libros de texto, a tener un mobiliario pésimo, de muy mala calidad, a tener mala iluminación, mala ventilación, un medio ambiente que no es higiénico, desde pequeño, los niños crecen con ese déficit, con ese complejo de inferioridad. Entonces no podemos tener un Estado que es desde pequeño a los más de 2 millones de niños aquí que educamos en la escuela pública, los eduquen con una mentalidad de inferioridad. Porque la gente es lo que vive. Lo que te rodea es lo que te hace. Y los niños pasan mínimo 8 horas al día en la escuela. Entonces ahí se revela otro fracaso en términos de política educativa. El ciudadano dominicano a futuro va a crecer acomplejado, minimizado. ¿Y qué explica que en una era digital, un país con tantos autos de lujo, con tanta ropa de marca, en la escuela sea una miseria como la que se vive en este país? Sobre todo, José, cuando aquí tienen una subejecución presupuestaria de decenas de miles de millones de pesos. Porque estamos hablando de que el 4% en la actualidad supera los 350.000 millones. No, está en este año 297.000, pero por el crecimiento del PIB va a estar por encima de los 300.000. Entonces, otra cosa, cada año dejan de ejecutar decenas de miles de millones. O sea, no es dinero lo que les falta, porque para hacer negocio como el del transporte aparece.
para darle contratos al PNUD, a la OEI, al UNICEF, a Educa y a todos esos grupos y los emporios universitarios que hoy en día están haciendo su agosto en el Ministerio de Educación. Esos son los que protegen al ministro. Eso es el círculo del ministro en general. Y yo creo que aquí hay que entender, el gobierno dominicano debe entender que la educación es un derecho. La educación no puede ser un privilegio para un grupito. Y la educación es lo único que a este país le puede sacar a camino. Estamos en la era del conocimiento. Ya no son las materias primas, no son necesariamente recursos naturales como el oro los que van a desarrollar este país. Es el desarrollo humano. Y aquí estamos educando a más del 70% de la población en la escuela pública como ciudadanos acomplejados y minimizados. Y eso es un caso de injusticia social, de inequidad social, y eso es suicidio masivo para la República Dominicana. Porque vamos a tener una educación y una población, muy poco educada. En una era donde tú compites por lo que sabes, no por lo que tienes. Súmele a eso, que entonces la mayoría de esos que se forman en el sector privado, ahí es que se da la fuga de cerebro. ¿Por qué? Porque encuentran mejores oportunidades fuera de la República Dominicana. Entonces los que se quedan aquí no se adecuaron para el proceso de avance al que la República Dominicana se está enfrentando. Porque es que también en términos de urbanidad, José, la gente más brillante usualmente se va de este país. Porque aquí tú puedes tener dinero y tú puedes vivir económicamente bien, pero convivir en una sociedad que constantemente y hasta premeditadamente está siendo educada mal, se te hace difícil. Porque la gente busca no solo dinero en la vida, sino poder convivir adecuadamente en la sociedad. El respeto. El respeto, la urbanidad, la integridad, la ética. Y lamentablemente aquí han resumido a la sociedad dominicana al nivel básico de la pirámide de necesidades humanas, al primer nivel de la pirámide de Maslow. Cuando una sociedad como esta... Una sociedad primitiva. Primitiva, donde lamentablemente es una ley de la jungla. Lo que prima. Pero yo estaba viendo los indígenas, los nativos principales de aquí, hace más de 6.000 años, y yo estoy viendo que ellos tenían incluso más orden y más organización que en la actualidad. Porque es una sociedad más moderna, pero más desigual, donde bombardean a los niños, a los jóvenes, con todo tipo de lujo, de propaganda, de consumismo, de cosas que ellos no pueden tener, y al final estamos creando una sociedad que va a operar dentro de lo que en psicología social se llama el pragmatismo salvaje. Yo me busco lo mío, no importa cómo. Ahí se olvidó la ética, se olvidaron los principios, se olvidó la urbanidad, se olvidaron los modales, porque eso es lo que nuestras autoridades les enseñan. Cuando tú ves que un ministro de Educación, algo tan serio como la evaluación de desempeño docente, lo convierte en un burdo negocio corrupto de beneficiar a una multinacional por encima de las normas y descaradamente frente a una comisión le dice, no, esta empresa es que va a hacer la evaluación. Después que toda la comisión ha visto esa empresa durante 2 años en una comisión. Entonces dice que no les importa la formación de los profesores, ni su desarrollo profesional, y si los profesores no mejoran, no mejora la educación. Pero, y así como se coloca, que vi el anuncio del presidente, la educación vial, ¿por qué no se incluye, como usted dijo, la educación sexual? ¿Y por qué no vuelve la moral y cívica a las escuelas? Porque, mira, el tema de la educación sexual formal, ellos alegan que está como un eje transversal de todas las asignaturas, y en la práctica, quienes estamos en la escuela sabemos que eso es falso. Ahí tiene que hacerse instrucción implícita y formal, no transversal como ellos alegan, porque el día a día de la escuela no te lo permite. Eso es simplemente presiones de grupos religiosos a los cuales el gobierno no se atreve a enfrentar. Por eso esos grupos no se atreven tampoco a enfrentar a todos los depredadores en la sociedad, ni a todas las instancias que estimulan a la sexualidad día a día. Estamos ante una sociedad sexista, donde se ha hecho de la mujer un objeto sexual en los medios de comunicación, en las redes, donde se presiona a los jóvenes en las redes, en los medios, en la sociedad, a tener sexo precozmente. ¿Dónde están las políticas del gobierno para prevenir eso? Porque es una hiperestimulación sexual lo que hay en la sociedad hoy en día. ¿Dónde están las políticas de los sectores religiosos para combatir eso? No existen. Entonces es una actitud irresponsable, que no es educar, eso es engañar. Eso es llevar a una población durante
años a vivir mitos y condenarlos cada día más a la pobreza. Porque las personas, por ejemplo, el índice de niñas embarazadas en edad escolar en este país solo sigue aumentando. El índice de ninis, de jóvenes que ni estudian ni trabajan, también. Entonces, la formación general del pueblo dominicano lo que ha ido es desmejorando. Y tenemos un equipo en el Ministerio de Educación que no sabe de educación escolar, porque esa no es su área, y que tampoco tiene la humildad intelectual de escuchar a quienes tienen la experiencia, porque es un círculo que tienen. Aquí hace años que hay un mismo círculo de instituciones, figuras, que son las que están tomando decisiones educativas. Todavía tuve figuras aquí de los años 90 queriendo incidir en el tema educativo. Tuve figuras que fueron ministros, que fueron ministras en alguna ocasión, todavía hoy queriendo decirle a la gente qué es lo que tienen que hacer, cuando nunca lo lograron ni lo hicieron ellos mismos. Entonces yo creo que es hora de que todo el pueblo dominicano entienda que tenemos que unirnos. Yo como docente, como parte de la Asociación Dominicana de Profesores, le pido a los padres, a las madres, a los amigos de la escuela, que se unan a los docentes en este reclamo por una mejor educación, por una educación de calidad. Yo siempre he dicho que cuando a usted le cortan el agua, porque usted no paga, usted sufre. Cuando a usted le cortan la luz, porque usted no la puede pagar también. Si usted no paga el teléfono, se lo cortan. Entonces, ¿por qué tenemos los dominicanos que tolerar que los funcionarios públicos no cumplan con su deber y quedarnos de brazos cruzados? A veces cuestionan las protestas, las huelgas, las manifestaciones, pero yo insisto, el peor error que ha cometido el pueblo dominicano es dejar de protestar y creerse el cuento de que protestar o hacer huelga es malo. Señores, no protestar es resignarse, porque si aquí vamos a evaluar por hechos y por logros, la educación dominicana hoy está peor que nunca antes, porque también hay un tema emocional. Cómo han desmoralizado, desmotivado, desenergizado a toda la comunidad educativa. Señor presidente de la República, la comunidad educativa espera que su gobierno, que este gobierno a partir de ahora, tome de verdad pasos firmes para mejorar la educación pública. Porque no es con iniciativas, no es con discursos, no es con estadísticas incorrectas que quienes estamos día a día en la escuela pública vamos a lograr mejores resultados de aprendizaje. Nosotros los docentes queremos mejorar la educación, pero necesitamos apoyo y necesitamos en el Ministerio de Educación un equipo comprometido y experto. Si nosotros queremos en 3 años transformamos radicalmente la educación dominicana, radicalmente, pero para eso necesitamos funcionarios competentes y gente que esté dispuesta de verdad a hacer un cambio en la educación, no a seguir haciendo más de lo mismo o a beneficiar grupos económicos que al final se llevan todo el dinero y no dejan nada ni proveen ningún resultado. No, y que si a eso nos vamos, ya se cumplió con ellos. Si lo que querían era beneficiarlos, a lo no, la avaricia no para. A su fondo, a lo que aportaron fondos para la campaña, ya se cumplió con ellos. Ahora vamos con el pueblo, señor presidente. Ahora vamos con el pueblo. Piense en su legado cuando usted vaya a salir, porque ahora mismo usted tiene muchas personas que todos se lo van a celebrar y que todos le van a decir que está muy bien y que lo van a engañar y que le van a mentir vehementemente, aunque le tengan que vender su alma al diablo. Es por ello que yo invito y soy crítico en las posturas. Cuando hay cosas buenas sí se dicen, pero cuando hay cosas como esta, lamentablemente no lo podemos dejar pasar. Pero José, yo siempre no podemos ser cómplices de algo de esa naturaleza. José, yo siempre le digo a cual sea, o sea, a cualquier persona, al señor presidente, a cualquier ciudadano, señores, entren al portal de estadísticas del Ministerio de Educación, que son las estadísticas oficiales, y busquen qué ha pasado con los índices de cobertura escolar, qué ha pasado con los índices de eficiencia interna, qué ha pasado con los resultados de aprendizaje, con la deserción escolar, con la deserción, con la cobertura. Todo eso está ahí. Ahí no hay que inventarse nada. Ahora, nosotros los que estamos día a día en la escuela, que tenemos que sufrirlo, que tenemos que vivirlo, con esos 2 millones de niños, con más de 100,000 docentes, con cientos de miles de familias, a nosotros no nos pueden complacer con discurso, ni con promesas. Porque nosotros somos los que estamos ahí día a día. Los docentes tenemos un compromiso
con salvar la educación dominicana, con crear un mejor país, pero no es con un ministro enfrentando y respetando a la clase docente todo el tiempo que esto va a mejorar. No es haciendo un pacto en el Palacio Nacional en 2 ocasiones y no logrando ni cumpliendo ni siquiera una de las metas y los compromisos. José, al día de hoy, 12 años después, el Ministerio de Educación ha sido incapaz de cumplir y completar, aunque sea una sola, de las 36 metas priorizadas del Pacto por la Educación. Entonces, ¿qué más promesas? ¿Cómo un ministro va a la prensa a decirle que aquí lo que hay es pesimismo pedagógico? Un término totalmente incorrecto, porque eso no es un aspecto pedagógico. Y el tema no es pesimismo, señor ministro Ángel Hernández. Usted que está en el ministerio, entre a su portal de estadísticas y compare las estadísticas escolares de hace 5 años y las que usted tiene hoy en día. No es con iniciativas, con programas sin fundamento, como ese de aprendizaje con base para el nivel primario, para lectoescritura y matemáticas, hechos sin ningún tipo de plan piloto, de evidencia científica, de análisis de factibilidad. No, cientos y cientos de millones simplemente para experimentar con los niños de las escuelas públicas. Y al final, cuando fracasan, quieren culpar al maestro, porque es que ni siquiera saben mucho de educación. Yo insisto, señores, en que lean los artículos 58 y 59 de la Ley General de Educación. La calidad educativa depende de 13 factores. Y a cualquier ciudadano dominicano le invito, descargue la ley, lea esos 2 artículos y dígame si acaso uno de esos 13 factores ha logrado mejorarse. Les invito a que lo vean y que en los comentarios de este programa ustedes puedan expresarlo. Porque nosotros que tenemos más de 30 años en investigación educativa, lo que hemos encontrado es que vamos empeorando. Y tenemos un solo gran problema en este país hoy en educación y se llama gestión. Porque esto no es magia, la educación es una ciencia. En educación todo es medible, todo es calculable y hasta predecible. Si tuviéramos gente realmente comprometida en el Ministerio de Educación y capaz, competente, y recuerdo, siempre lo digo, una competencia es saber, saber hacer y saber ser. Hay gente que puede saber de algo, pero no sabe hacer con eso que sabe. Y mucho menos, como en el caso del ministro que tenemos, no sabe ser. Porque nosotros queremos educar en valores. Y la humildad intelectual, el buen trato, es indispensable. Lo que parece un león es. De eso no tenemos nada. En cada uno de los planteamientos, en cada uno de los encuentros, una intolerancia con la prensa, una intolerancia con el que le contradice públicamente. Entonces, si eso usted, está bien en el sector privado, José, pero usted es un servidor público. Quédese como un león así mismo en el sector privado. Usted sí, pero en el sector público eso manda al carajo a quien usted quiera porque eso es suyo, pero usted es un servidor público. Y mientras usted esté ahí, no solamente va a recibir las flores de su cortesano, pero también usted va a recibir mucho fuego de este pueblo que quiere ver un cambio en la educación de la República Dominicana. Que fue lo que se nos prometió. Aquí votamos por un cambio. Yo trabajé en el proyecto de gobierno de este gobierno en educación. Y era un proyecto muy bien pensado. Ahora, nosotros votamos por un cambio y no lo hemos visto al día de hoy. ¿Qué nos lo dicen? Los resultados educativos. Ahí no hay que ser muy profundo. Vaya a las estadísticas y véalas. Así que yo exhorto una vez más al presidente de la República a que de una vez y por todas iniciemos un verdadero cambio en educación. Aquí definitivamente hace falta un cambio de actores, porque aquí todo el que ha trabajado ha evidenciado que no hay los logros que esperábamos. Así que nosotros una vez más también llamamos al pueblo dominicano a que nos apoye, que apoyen a los profesores. Los profesores no apoyamos lo mal hecho. Nosotros lo que queremos es una mejor educación para el pueblo dominicano. Te agradezco a ti, José, la invitación. Gracias, profesor Juan y a todo Valdés. el pueblo dominicano. Vamos adelante, que juntos podemos lograr. Gracias de corazón. Que la prioridad sea la educación y no el negocio que se teje con esos casi más de 200.000 millones de pesos que se tienen disponibles para la ejecución de ese 4%. Recuerden compartir este contenido. Reitero el agradecimiento al profesor Juan Valdés del Observatorio Educativo Dominicano por hacer estos planteamientos en vías de que mejore la situación que estamos viviendo en el país. Nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye.